Bien, en este vídeo vamos a ver cuáles son las clases de morfemas que existen, ¿no? Y vamos a comentar un poco sus características. Tened en cuenta una cuestión importante. Esto también lo estudiáis en Valencia, pero cambia un poco la terminología, porque nosotros seguimos lo que dice la nueva gramática de la lengua española, ¿no? Que fue publicada hace unos años por la Real Academia y básicamente es lo que nos sirve de guía, ¿de acuerdo? Se llama la nueva gramática de la lengua española, como os decía, y su abreviatura sería NGL, ¿de acuerdo? Cambian algunos nombres, pero al final es lo mismo. Esto ya lo habéis estudiado. ¿Qué tipos de morfemas hay? Pues básicamente tenemos, por una parte, la raíz. Esto de la base lo vamos a dejar de lado, ya lo veréis en segundo. La raíz, que también la conocéis con el nombre del lexema, y es la parte de la palabra que tiene el significado conceptual y léxico. Solo lo encontramos en sustantivos, en adjetivos, en verbos y en adverbios, ¿de acuerdo? Los artículos, las preposiciones, las conjunciones no tienen significado léxico, no vemos la preposición a y se nos viene algo a la cabeza, mientras que si nos dicen aquí, pues pensamos el espacio que tenemos cerca de nosotros. Esta sería la base, digamos, de las palabras, sobre las que se forman las palabras. Y luego hay dos tipos más de morfemas. Por una parte, los afijos, que también lo llamábamos morfema derivativo, pero bueno, ahora lo llamamos afijo. Y por otra parte, las desinencias, que también las habréis estudiado con el nombre de morfema flexivo. Vamos a empezar por las desinencias, que son más fáciles. Las desinencias lo que hacen es indicarnos características gramaticales de las palabras y pueden ser de dos clases. Las que van asociadas al sustantivo y al adjetivo, es decir, a las categorías nominales, que son el género y el número, ¿veis? La A de gata o la S de gatos. Y luego las que son propias del verbo. Los verbos tienen tiempo, modo, número, persona, aspecto y a la hora de hacer el análisis morfológico, algunas se agrupan. La vocal temática lo que nos indica es la conjugación, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenéis una A porque es la primera conjugación. Luego hay un morfema que aglutina el tiempo, el modo y el aspecto, y otro morfema que nos indica el número y la persona. Luego veremos esto con más detalle. Nos vamos a los afijos. Los afijos sirven para formar palabras nuevas y da informaciones de distinto tipo. Los que van delante, los prefijos. A ver, no cambian la categoría gramatical. Si útil es un adjetivo, inútil también lo es. Son los dos adjetivos. Pero añaden un significado a la raíz, en este caso de negación. In significa no. ¿Cómo hacemos para averiguar, si buscan en el diccionario, el significado de prefijos y demás? Pues muy fácil, es una regla matemática. De útil hemos dicho inútil. Pues escribimos el significado de la palabra utilizando la raíz. Esto sería el prefijo y esto sería la raíz. Entonces, ¿qué significa inútil? El que no es útil. Igualdad, pues igual que en matemáticas, útil, útil. Si tachamos los dos términos que se repiten en la igualdad, lo que nos queda es el significado del prefijo, in, que es no, negación, etc. Bien, los sufijos son los que se ponen detrás de la raíz y unas veces cambian la categoría gramatical y otras veces lo que hacen es darle un significado nuevo a la raíz. A ver, pues por ejemplo, de amor, que es un sustantivo, creamos la palabra amante. O de que es otro sustantivo. O de gato, que es un sustantivo, creamos la palabra gatito, que es otro sustantivo. Y lo único que hacemos es decir que se trata de un gato pequeño.
En otros casos sí que nos cambia la categoría gramatical y, por ejemplo, de amar, que es un verbo, pues tenemos, yo qué sé, amador, que es un sustantivo. O incluso el mismo amante, si lo hacemos derivar del verbo, sería cambio de categoría gramatical. No da mucha información distinta, no nos dice si es pequeño o si es grande, simplemente cambia la categoría gramatical. Vale, vamos a los discontinuos. Un afijo discontinuo es aquel que se pone a la vez delante y detrás de una base o de una raíz. Suele utilizarse sobre todo para formar verbos, ¿de acuerdo? Si cogemos el verbo alunizar, por ejemplo, a, lun de luna, izar. Nosotros no ponemos primero el prefijo, o sea, nosotros diríamos, esto es el prefijo, la raíz y el sufijo. Pues no, no es así. Esto no es un prefijo y esto no es un sufijo. Esto es todo ello un afijo discontinuo. ¿Por qué? Pues porque se ponen los dos a la vez. ¿Cómo sabemos si son dos, es un prefijo y un sufijo o un afijo discontinuo? Muy fácil. Intentamos crear la palabra. ¿Existe alunal? No. Por eso le ponemos el asterisco. Y tampoco existe lunizar. Por tanto, no son dos pasos distintos, sino que primero se ha hecho una cosa y luego se ha hecho otra. O sea, sino que se han hecho las dos cosas a la vez. Un ejemplo donde sí tenemos un prefijo y un sufijo, pues vestido, ¿vale? El prefijo, la raíz de vestir y el sufijo vestido. Aquí sí que tenemos desvestir y también existe vestido. Por tanto, primero se ha prefijado y luego se ha sufijado o al revés. Otras veces existirá una de las dos formas solamente, pero con que exista una de las dos formas ya hablamos de prefijo por un lado y sufijo por otro. ¿Qué nos faltan? Los interfijos. Los interfijos también los conoceréis con el nombre de infijos, no está mal, aunque la gramática utiliza el término interfijos. Es un elemento que se pone entre la raíz y los sufijos y no aportan significado. Esa ad de panadero, esa ar de polvareda o esa g de pongo, el verbo es poner, y le metemos una g normalmente para evitar cacofonías, sonidos extraños y demás. No siempre, pensad que esta ad, que aquí es un interfijo, en otras situaciones puede ser un sufijo. Ahora os pongo los ejemplos. Vale, en el caso de panadero, la evolución ¿cuál es? De pan hemos hecho panadero. ¿Por qué? Pues porque no existe una versión intermedia que será panado. No existe. Por tanto, se me ha ido esto y yo lo que quería era ponerle un asterisco. ¿De acuerdo? Pero otras veces sí que esto serán dos sufijos. Por ejemplo, tenemos aquí de casar, hacemos casado y casadero. ¿Veis? Tenemos la palabra casadero, que es el que está para casarse. Y aquí sí que hemos pasado por tres fases, por tanto, sí que tenemos una raíz, un sufijo y un sufijo, mientras que este ad de aquí es una raíz, un interfijo y un sufijo. Esa es la diferencia. Si existe un paso intermedio y podemos hacer tres palabras, como aquí, pues entonces son los dos sufijos. Si esta palabra intermedia no existe, pues entonces lo que tenemos es un infijo. De momento, hasta aquí. En el próximo vídeo veremos más cosas.